Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a las pausas activas en familia, un programa de AIR Gestión. Nos complace mucho tenerlos a todos hoy. Hoy es viernes 1 de mayo, Día del Trabajo, y enos aquí, gracias a esta pandemia, reunidos en una sala virtual, aprovechando las oportunidades. Lo que pudiera parecer una gran adversidad se convierte en una oportunidad. Y les digo esto para quienes nos siguen en Zoom y en Facebook Live, porque hace unos pocos días una gran amiga, Ángela, me invitó a que escuchara un seminario que dictaba un amigo suyo. Y yo de muy osado me inscribí y el seminario era en inglés. Entonces, a pesar de mi poco dominio del idioma, entendí muy bien lo que el orador decía y le pedí a Ángela que nos contactara y fue un verdadero placer conocer a Pedro. Pedro Afif es psicoterapeuta, él es mexicano, pero vive en Canadá. Y qué mejor que él mismo nos cuente hoy por qué está involucrado y por qué está manejando todo este tema de la inteligencia emocional. Y entonces le doy la bienvenida a todos y especialmente a Pedro, que gentilmente aceptó la invitación de cortesía a estar con nosotros hoy. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, René. Y gracias, Ángela, por conectarnos. Es un placer para mí estar con ustedes. Y como decía René, todo este asunto de la inteligencia emocional para mí ha sido un camino de descubrimiento, porque de todas las técnicas, metodologías, conceptos y formas en las que he buscado encontrar paz y encontrar buenas herramientas para poder tener un estado balanceado emocional. Entender el concepto de inteligencia emocional ha sido de lo más amplio, claro y accesible, eh, y sobre todo universal, que quiere decir que sin importar de dónde somos, cómo somos, nuestro nivel, nuestro estado anímico, aplica para todos. Y me gusta hablarlo de esta forma porque es accesible para el ser humano en general. Eh, y me emociona compartirlo con ustedes. Ok, bueno, Pedro, entonces, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Con Pues muchísimo sé gusto. que nos vas a contar ahora en profundidad el tema, pero primero, pues como recién nos conocemos, me gustaría también que todas las personas que nos siguen, tanto por aquí como por Facebook Live, pues se enteren un poco de cómo llegaste a Canadá y cuál es tu especialidad, cuál ha sido como esa pequeña historia y ahí sí, por favor, entrar en el tema de la inteligencia emocional. Claro. Bueno, te cuento. Mi trayecto es curioso. Mi primera profesión es como ingeniero industrial, eh, lo cual es bien extraño. Eh, y como cualquier mortal, yo me empecé a poner en contacto con digamos, con el aspecto humano del trabajo a través de mi carrera, porque yo trabajaba en recursos humanos. Em, y estando bien metido ahí, como que me agarró la locura y dije, esto no es lo mío. Y me salí de trabajar y me volví a regresar a estudiar en México todavía. Me metí de lleno a estudiar psicoterapia, esto ya hace 10 años. Y ha sido un camino bien extenso de autoconocimiento, buscando, como te decía, encontrar diferentes recursos y herramientas que puedan nutrir esta eh, búsqueda de conciencia. Y yo descubrí a través de ese trabajo que a mí lo que más feliz me hace es ayudar a alguien a que se encuentre. Probablemente me vas a entender y seguramente los que nos escuchan lo pueden identificar de cierta forma, pero en mi experiencia cuando alguien o uno está perdido y encuentra, como que se realinea hacia donde tiene que ir, se siente algo especial. Bueno, y a mí apoyar a alguien a que llegue a eso me hace de lo más feliz. Eh, y hace 4 años yo decidí que quería estudiar un grado diferente. Me fui a estudiar medicina china y eso me llevó a Canadá y me acabé quedando.
Y la verdad es que es especial ese espacio para mí porque no hay nada como hablar en mi idioma. Eh, entonces, aprecio mucho este espacio para compartir con ustedes. Ah, bueno, muy bien. Bueno, y entonces brevemente, ¿cómo ha sido tu estadía allá en Canadá? Y ahora sí entremos al tema de la inteligencia emocional para no restarle tiempo a tu presentación. Pues mira, ha sido, o sea, en general ha sido muy interesante y me gusta muchísimo vivir aquí. En temas de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? En temas de la cuarentena y el coronavirus y la pandemia y toda esta psicosis que traemos todos porque la conciencia colectiva está apuntando hacia allá. Em, la verdad es que mi experiencia aquí ha sido muy cuadrada. Las normas son muy cuadradas. La gente tiende a hacer caso a lo que se le dice. Sin embargo, lo que yo observo es que en comparación con mi país, que es un desastre, y en comparación con Canadá, que es cuadrado y rígido, el impacto a la salud mental es parejo. Nos toca igualito, ¿no? Mi familia que está en México igual se siente frustrada, yo me siento frustrado, eso nos está agarrando para todos, ¿no? Y eso me lleva entonces a ese tema de la inteligencia emocional. Y tengo una presentación ahí chiquita para guiar de una forma más visual. ¿Está bien contigo si la comparto? Perfecto. Bienvenido entonces, Pedro, adelante. Te Listo, dejo con el micrófono y el video. me parece. Gracias. Ok, entonces bueno, les voy a compartir mi pantalla, eh, que aparentemente esto no es. Mm, mm, mm. A ver, perdóname y regálame un segundito porque no estoy logrando compartir lo que quiero. Bueno, mientras tanto, Listo, ya la encontré. invitamos a nuestros amigos que están en Facebook para que hagan allí sus comentarios y compartan para que más personas tengan la oportunidad de conocer este tema tan interesante. Adelante, Pedro. Maravilloso. Ahí está. Ok, entonces, en temas de inteligencia emocional, em, ¿qué es? Un poquito les voy a decir como qué vamos a ver en este ratito. Vamos a hablar de qué es inteligencia emocional, de cómo la encontramos y cómo aplica a nuestro todos los días, em, cómo, cómo impacta la situación actual a nuestra inteligencia y balance emocional, y algunas herramientas para poder encontrar calma y desarrollar resiliencia y poder empezar a tomar acciones que nos lleven a algo más positivo. Em, entonces, inteligencia emocional, aunque suena como un término muy elevado, como les decía, es algo sumamente básico a lo que todos tenemos acceso. Inteligencia emocional es esta habilidad humana de identificar lo que estoy sintiendo mientras lo estoy sintiendo, y responder voluntariamente a estas emociones. No sé si les haya ocurrido em, que tienen alguna experiencia, discuten con alguien o alguien se pasa la luz de tráfico o algo y reaccionamos y no nos damos cuenta de cómo nos sentíamos hasta después de que ese momento ya pasó. Em, en contrario con eso, la inteligencia emocional es esta habilidad de darme cuenta de cómo se siente lo que se siente mientras lo siento y poder entonces, con elección voluntaria, responder a esa emoción. Y de la misma forma, aplica hacia los demás. Es la habilidad de darme cuenta de cómo está sintiendo el de enfrente y cómo poder responder a esas sensaciones voluntariamente. Aquí, la base de la inteligencia emocional es el darme cuenta, la conciencia, y el poderme manejar voluntariamente. Entonces, y por favor los invito, como decía René, a que si tienen preguntas al respecto de esto, nos las compartan para poder responderlas.
¿cómo se ve la inteligencia emocional en todos los días? Y los ejemplos que tengo a continuación son un poco matizados de este contexto de cuarentena, eh, dada la pandemia actual. Eh, Convirtámoslas en preguntas. Si son padres de familia, ¿cómo reaccionamos ante el llanto de nuestros hijos? ¿Reaccionamos como instintivamente con susto, con enojo, con compasión? ¿Nos damos cuenta de cómo respondemos, de lo que estamos sintiendo? ¿Le podemos poner nombre a la sensación? Y hay miles de ejemplos. En las escuelas, los maestros que están acostumbrados a enseñar en vivo, que cómo se adaptan a enseñar en línea. Y esta sensación de incomodidad, se dan cuenta de cómo se sienten. Si se dan cuenta, pueden modularlo. Si no se dan cuenta, puede impactar la calidad de la enseñanza, ¿no? Cosas tan sencillas como interactuar con la pareja o con la familia 24/7. Nadie está entrenado para convivir intensamente todos los días durante meses sin forma de salir o sin escapar un poco a diferentes aspectos de nuestra vida. Eh, ¿Qué nos ocurre internamente? ¿No? Y bueno, más o menos este es el contexto. Independientemente si eso es personal, profesional, de pareja, laboral, da igual. Lo que sentimos, nos damos cuenta mientras lo sentimos, y cómo respondemos a esto. Parte importante de la inteligencia emocional, ¿no? Y este siguiente contenido lo va a aterrizar de una forma muy, muy específica. Sin importar qué esté sintiendo, si se siente en crisis o fuera de crisis, si tenemos 5 años, 40, 50 o 90, el ser humano en general siente, sentimos en relación a estos 4 cuadrantes, ¿no? Y los ejes de esta matriz son 2 y son muy sencillos. El nivel de energía de las emociones, si es muy alto o muy bajo, y el nivel de placer, si es muy poco placentera o muy placentera la emoción. Entonces, véanlo de esta forma. El enojo, ¿no? El enojo es una emoción que es de alto contenido energético, nos pone enérgicos. Y como es poco placentera, entonces cae en el cuadrante de arriba a la izquierda, ¿no? En esta carita roja. Mucha energía, poco placer. Pero al revés de eso, si es mucha energía y mucho placer, entonces no le llamamos enojo, ni le llamamos ansiedad, le llamamos más como feliz o emocionado o festivo. Pero es solamente una variable del nivel de placer que nos produce esta emoción. Y de la otra versión, si es una emoción con un contenido energético bajo y poco placer, entonces será más un tema de decepción, de pesimismo, de falta de esperanza. Pero si es una emoción de poco contenido energético, pero placentera, entonces se siente más como serenidad, ¿no? Eso se siente muy común cuando estamos relajados o rezando o meditando o la versión que sea que aplique para cada uno de ustedes. ¿Qué está pasando hoy en día en este clima, en este entorno al cual no estamos acostumbrados? Es que mucha gente está sobre todo cayendo en esta parte de la matriz, ¿no? En el poco nivel de placer emocional. Y tiene sentido, porque sin importar si lo que sentimos es de alto o de bajo contenido energético, el ámbito, el contexto global, o por lo menos nacional, de salud, crea una conciencia colectiva que es poco placentera. Más y más empezamos como a sacar el cuello del agua y a verle cosas positivas a estos momentos de encierro, pero en general los despidos, las pérdidas financieras, la incertidumbre, que es un tema que vamos a tocar, y la amenaza de salud y esta pérdida de rutinas de la cuarentena tienden a llevarnos en automático, y aquí está la palabra clave, en automático, a un nivel de poco placer.
¿Por qué es importante saber todo esto? La mente humana tiene muchas modalidades de operación, pero todo el mundo ubica la mente racional, ¿cierto? Este estado de conciencia donde puedes elegir algo conscientemente que te preguntas, ¿qué me conviene? ¿Me conviene esto? Esto elijo. Ok. Ahora imagínate que estás en un centro comercial o en una plaza o en donde quieras y de repente estás tú ahí muy tranquilo y ves correr a 300 individuos hacia allá y corren como locos. Tu reacción no es de preguntarte, ¿será que van al lugar equivocado? ¿Estarán bien o mal? Pues claro que no. Corres y lo sigues porque biológicamente, psicológicamente tenemos un instinto de supervivencia y se enciende este instinto de manada y eh, seguimos a la masa, a la mayoría, porque suponemos inconscientemente que están haciendo lo que conviene. Es por número de personas. Entonces, por ejemplo, esto es, no sé si esto ocurrió en Colombia, pero en Canadá y en México, la gente se volvió loca y empezó a comprar papel sanitario como si hubiera el apocalipsis y nunca más hubiera a ver en los supermercados. Es este mismo fenómeno. Entonces, esta desbalance entre el instinto de manada, que nos lleva a tener miedo en automático, y la mente racional, produce mucha inestabilidad en balance emocional y salud mental. Es bien importante cuando estamos hablando de inteligencia emocional poder tomar un paso atrás y regresar a pensar, a ver, ¿esto sí está ocurriendo o lo están haciendo todas las personas y yo los estoy siguiendo? Es una buena pregunta que hacernos. Entonces, habiendo hablado de la inteligencia emocional y del concepto de inteligencia emocional, me gustaría compartir con ustedes algunas herramientas que son útiles para empezar a agarrar práctica, desarrollar este músculo de inteligencia emocional. Y se los voy a compartir ahora. Son 3 herramientas y pueden haber muchas más, pero estas 3 son las que considero muy útiles. ¿Cuál es la primera herramienta que, que me parece que funciona? Y yo le llamo inclinarse a la realidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay que parar de resistir lo que está ocurriendo afuera. Está ocurriendo afuera, me guste o no me guste. ¿No? La ciudad está parada, los restaurantes están cerrados, está ocurriendo. No me gusta, pero que yo resista eso, que yo lo niegue y me tape los ojos y actúe como si no estuviera ocurriendo, no conduce a nada positivo. Entonces, el punto número 1 es toma de conciencia, ¿no? Abramos los ojos y veamos lo que ya está ocurriendo. Hay una frase que me gusta mucho aquí que dice que negar lo que es real es parecido a convertirse a un avestruz, que entierra la cabeza en la tierra para mantenerse fuera de peligro, ¿no? Y si se imaginan cómo le va a estos animales cuando entierran la cabeza para mantenerse fuera de peligro y el peligro es un león, pues probablemente no lo vayan muy bien. Entonces, de la mano con esto, hay que inclinarse y tomar y aceptar la realidad como es. Y véanlo de esta forma, porque todos hemos vivido la negación de alguna manera. La negación es esta respuesta psicológica que es un mecanismo de supervivencia que todo mundo, todo ser humano tiene acceso a él y todos lo hemos vivido. Y ocurre cuando tenemos miedo a no poder controlar el resultado de algo o a no tener o a sentir que no tenemos la habilidad de manejar las cosas que nos está arrojando la vida. Y aquí está lo interesante. Muchas veces recurrimos a la negación, ¿no? A taparnos los ojos a la realidad, porque confundimos el riesgo con el miedo. El riesgo es matemático, no es emocional, es completamente matemático. Fíjense así. Hay un riesgo de que si yo hago un negocio me vaya bien o me vaya mal, ¿no? Hay un riesgo de que hoy en día si salgo me contagio. Hay un riesgo de que si salgo en invierno me dé influenza. Hay un riesgo, pero eso son matemáticas, son probabilidades. No tienen nada que ver con mis emociones. El riesgo es real.
Por el otro lado, el miedo vive en mi cabeza. El miedo es una catástrofe que yo hago, que yo creo, donde yo mezclo y construyo encima del riesgo con base en mis experiencias anteriores. Y cierto, el miedo es una reacción instintiva, pero la mente le da vueltas y lo hace más grande. Tendemos a negar lo que está ocurriendo por miedo, no por riesgo. Hay que diferenciar eso. Y por último, para movernos a la siguiente herramienta, otra razón por la cual no aceptamos lo que está ocurriendo es porque tendemos a confundir aceptar con conformarnos. Ejemplo, aceptar. ¿Estamos en cuarentena? Sí. ¿El negocio no está yendo bien? Cierto. ¿No puedo convivir con mi gente? Cierto. Eso es aceptación. Conformarme tiene una connotación de que es permanente, pero no, eso no es real. Si yo acepto lo que está haciendo ahorita, me da más herramientas para crear un cambio. No tiene nada que ver con conformarnos. Entonces, bueno, esta herramienta es la más compleja porque tiene que ver con toma de conciencia, ¿sí? Y eso es un acto constante. Me voy a mover a la siguiente herramienta. La siguiente herramienta, para poder desarrollar inteligencia emocional y tener más músculo y más acceso a ella, me gusta llamarla afirmaciones de claridad, ¿no? Y otra vez, se monta en la herramienta número 1 porque es un tema de conciencia, pero tiene que ver con diferenciar entre la búsqueda de certeza y la búsqueda de claridad. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense así. La certeza es algo que buscamos, que lo buscamos siempre y genera frustración. La certeza no está disponible de aquí para adelante. La certeza está disponible en lo que yo hice ayer. Yo estoy cierto de que ayer fui al supermercado. Estoy cierto de que ahora estoy enfrente de esta computadora. No estoy cierto de qué va a pasar en media hora. De verdad no lo sé. Pero cuando queremos certeza, la base de esa necesidad o de esa búsqueda está en el miedo. En el miedo de no poder controlar lo que va a ocurrir. Queremos estar seguros, ¿no? Y el simple hecho de la palabra seguro nos lleva a seguridad y eso es el miedo es una emoción que como propósito tiene mantenernos seguros, a salvo. El enfoque de esta búsqueda está puesto afuera, ¿no? En las circunstancias de afuera, en las cuales tengo cero control. A diferencia de la claridad está disponible siempre. Yo tengo claridad de lo que hice ayer, de lo que estoy haciendo ahora, y tengo claridad, que no me hace que esté cierto, pero tengo una visión clara de cómo voy a responder al futuro, ¿sí? Esta búsqueda o este punto de vista tiene como base la conciencia, el darme cuenta, y apalanca las únicas dos cosas en las que puedo tener control, que es mi enfoque, mi atención y cómo respondo con acciones. Son las únicas dos cosas en las que puedo yo tener algún tipo de control. Y si se fijan, el enfoque está adentro. ¿Qué va a pasar afuera? No sé. ¿Cómo voy a responder? ¿Cuál es mi intención de responder a esto? Ahí sí tengo un tipo de control. Y está basado en mi respuesta al entorno, no en del entorno hacia afuera. Diferenciando estas dos, podemos formar afirmaciones de claridad. Como pueden darse cuenta, me encantan las frases, pero esta frase lo ilustra perfecto. Para diferenciar certeza y claridad, podemos decir que un pájaro que está sentado en una rama jamás le teme a que se rompa la rama y se caiga, porque él no pone la confianza en la rama, sino en sus alas. La certeza, un pájaro buscando certeza, sería el pájaro esperando que la rama jamás se rompa para que él esté a salvo, pero un pájaro buscando claridad, o un pájaro enfocado en claridad, él estará confiando en sus alas y en su capacidad de volar, se rompa o no se rompa la rama, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia real. Una vez que ya puedo resonar con este concepto de claridad,
entonces puedo formar afirmaciones de claridad. ¿Y por qué funcionan estas afirmaciones de claridad? Porque nos ayudan a anclar el pensamiento, nos ayudan a vincular una acción presente con una respuesta futura. Son frases que empiezan, o la estructura siempre son de si esto ocurre, entonces esta es mi respuesta. Y nos ayuda a formar un plan de respuesta ante la realidad. Entonces, por ejemplo, en vez de decir, híjole, yo que vivo fuera y que tengo familia en México y el tipo de cambio en contra del dólar es un tema ahí espantoso porque sube, baja y tiene una vida propia, a mí no me sirve de nada pensar, híjole, ojalá que el tipo de cambio no suba, ¿no? Por favor, por favor. Eso es yo buscando certeza. Claridad sería decir, si el tipo de cambio sube, entonces voy a responder tomando esta acción. Eso depende de mí, no del tipo de cambio. Y eso sí funciona. Entonces, en contexto de la cuarentena, si lo que a ustedes les ocurre es que les da nervio o miedo, entonces cuando me apanique, ¿no? Sí, esto pasa. Cuando me apanique, haré una lista de pasos a seguir que me hagan sentir tranquilo. Si siento frustración, entonces contactaré a mi red de apoyo, ¿no? Y este tema de la red de apoyo, voy a hacer un paréntesis, es bien importante. Hay una ola de búsqueda de productividad en la cuarentena porque nos sentimos amarrados y sentados. Les puedo decir que el paso número 1 es hagan una red de apoyo. Pregúntense si se me acaban los recursos, ¿a quién voy a contactar? Si me siento solo, ¿a quién la voy a marcar? ¿A quién le puedo ofrecer mi apoyo si le pasa lo mismo? Tener esta red de apoyo ha probado ser de lo más útil para tener una salud mental, porque nos sentimos aislados. Entonces funciona. Pero de regreso a la afirmación de claridad. Otro ejemplo, ¿no? Si me preocupo de más, entonces tomaré un descanso, haré ejercicio y meditaré un poco. Estas afirmaciones son frases que yo necesito planear y tener claridad, porque si lo que estoy diciendo es, ya estoy aceptando lo que está ocurriendo, puedo pensar en qué es lo que me da miedo o qué es lo que me da pendiente que ocurra en el futuro. Porque como me conozco, sé que yo me apanico, me preocupa y me molesta sentir que no tengo solidez financiera. Entonces, eso que yo sé de mí, puedo formarlo en frases de claridad. Si siento presión financiera, entonces voy a responder de esta manera. Por ejemplo, y yo no soy ningún experto en finanzas, pero a mí me funciona esto. Reduciré gastos y buscaré fuentes diversas o alternas de ingresos. Sin importar cuál sea su caso, funciona preguntarse, si esto que no me funciona ocurre afuera, yo voy a responder de esta manera y tenerlo claro para podérmelo repetir de forma que si esto ocurra o cuando esto ocurra, mi mente y mi cuerpo van a saber cómo responder. ¿Sí? Espero que haya hecho sentido eso. Me voy a mover a la siguiente. Por favor, denos sus preguntas para responderlas. La número 3, la herramienta número 3, y yo le llamo el huevo de oro, les voy a decir por qué ahorita, considero que es de las más importantes, por la siguiente razón. Yo lo llamo ensayos mentales, pero le puedo llamar meditación, visualización, oración, como ustedes les quieran llamar. Los ensayos mentales funcionan por la siguiente razón. Su cerebro, cuando usted vivencia algo de frente, genera sinapsis y activa los mismos patrones neuronales cuando algo ocurre de frente que cuando algo ocurre en nuestra imaginación. A nivel neuronal es exactamente lo mismo. Entonces, ensayos mentales es utilizar la mente para crear escenarios que sí me funcionan. ¿Y por qué es importante? Porque, y fíjense ustedes si no les ocurre, cuando no nos damos cuenta y estamos distraídos y estamos más sintonizados en una frecuencia de miedo, la mente empieza a crear escenarios
que no funcionan, que nos da miedo, ansiedad, escenarios catastróficos. Este tema de ensayar mentalmente ocurre, se den cuenta o no. Ocurre, nos guste o no, porque la mente así funciona, porque hace eficiente el proceso de pensamiento. Si hacemos estos ensayos mentales voluntariamente, podemos usarlos para crear sensaciones, emociones y pensamientos como si queremos que funcionen. Utiliza y apalanca la conciencia. Pero si lo dejamos sin poner atención, si lo dejamos en automático, en este contexto actual que vivimos de conciencia colectiva de miedo, y nos enchufamos a todas las redes sociales y toda esta bola de información que produce miedo, mi cerebro empieza a imaginarse y a ensayar mentalmente temas que tienen que ver con miedo porque está buscando supervivencia, ¿sí? Entonces, por esto es importante el tomar el control y quitar el piloto automático y tomar el volante de a qué le voy a dedicar mis pensamientos, en qué voy a ensayar mentalmente. ¿Cómo se ve esto? Y este es solamente un ejemplo de miles que puede haber. Pero les voy a compartir un proceso simple y sencillo que es una visualización, que a mí me funciona muchísimo, que es muy sencilla y le llamo el huevo de oro por la siguiente razón, y es solamente por un efecto visual, ¿no? El paso número 1 de esos ensayos mentales sería reconocer, ¿no? Y se pueden dar cuenta que va alineado a la herramienta número 1, que es ver la realidad como está siendo. Reconocer el conflicto. ¿Qué es lo que no me está funcionando y dónde estoy poniendo mi atención o mi energía? Cuando digo energía me refiero a mi atención. Por ejemplo, en mi familia hay un negocio y ese negocio es un restaurante. Pues hoy en día el restaurante está parado, pero pues los gastos siguen existiendo. A mí me genera conflicto porque me produce miedo, ¿sí? No tengo ningún control. Y entonces, si tomo este ejemplo, lo que yo hago es que yo reconozco, ¿no? Está pasando esto, me molesta muchísimo, me da miedo. Ok, ahí está, reconocido. Y mi atención está puesta aquí. Ahora, separar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando pensamos y nos envolvemos en situaciones, las vivimos aquí adentro, como si fueran parte nuestra. Mentalmente funciona, es un truco mental, funciona imaginármelo afuera, imaginármelo literal, separado de mí y verlo afuera. El simple hecho de verlo fuera de mí genera distancia, se llama disociación y eso nos hace sentir menos. Y sentir un poco menos nos permite separarnos de ese drama y tomar acción. Entonces, yo lo observo como algo externo, ¿no? Y eso es una técnica que alguien me enseñó, de imaginarme esto, por ejemplo, yo me imagino la fachada del restaurante y me lo imagino envuelto en una luz dorada como si fuera un huevo de oro. Esto es solamente visual, pueden no hacerlo, no importa. Me lo imagino puesto así. Okay. Paso número 3. Hay que conectar con una fuente de poder. Y esto es muy personal. Puede ser el universo, el amor incondicional, Dios, sus ancestros, lo que sea que ustedes los haga sentir empoderados, aterrizados y sólidos y con bienestar. Hay que conectar y hacer conciencia de eso. Punto número 4. Hay que recuperar la energía que está invertida en ese evento. Y repito, cuando digo energía me refiero a atención. ¿Y cómo se hace esto? Es así de sencillo, ¿no? Repito, yo reconozco que me molesta este asunto del restaurante, lo separo de mí, lo pongo en este huevo dorado porque es una herramienta visual. Me conecto con mis ancestros, que para mí son mi fuente de poder. Y así, como si estuviéramos hablando solos, le habla a este evento y le dice, yo le estoy dando vida, mi energía está puesta ahí y la quiero de regreso. Y en mi imaginación, yo me imagino como si esta luz que está dándole vida a este evento regresa a mí, este evento se desintegra
usted puede sentir cómo esa atención regresa acá. Y lo que estamos haciendo a nivel psicológico es traer de regreso recursos mentales, cerebrales, para poder poner atención a otras cosas. Lo cual nos da pie al último paso. ¿En qué le voy a poner mi energía? ¿A qué le voy a poner mi energía que me va a dar un resultado positivo? ¿Cómo voy a tomar acción para que las cosas funcionen como mejor me funcionan? En mi ejemplo, en vez de estar gastando energía pensando en, híjole, esta cosa se va a perder el negocio, si yo recupero mi atención, puedo pensar qué herramientas de negocio diferentes puedo aprovechar para apoyar a esto. Pero esto no lo puedo hacer si estoy clavado en este drama. Si yo lo reconozco, me separo, me conecto a una fuente de fuerza, recupero mi atención y le doy un cauce diferente, entonces mi balance emocional es mucho más positivo. Espero que haya hecho sentido todo eso, pero por favor, ahora que vamos a entrar a esta parte de preguntas y respuestas, compártanos todas sus dudas y todas sus preguntas. Esas son las 3 herramientas que tenía disponibles, René, como tú quieras. Excelente, Pedro. Muy ilustrativo. Yo creo que lo que mencionabas al inicio de la cultura mexicana, que me imagino que es como la nuestra, colombiana, la de todos los latinos, versus la que vives en Canadá, y cómo esta serie de herramientas nos pueden ayudar a asumir la situación que estamos viviendo. Supremamente interesante. Entonces abrimos las preguntas, abrimos Claro que sí. el chat para que las personas que tengan preguntas, por favor, nos las manifiesten por acá. Mamima desde Estados Unidos nos dice, Pedro, mil gracias por compartirnos estos conceptos positivos para tenerlos siempre en cuenta. Muchísimas Leida gracias. desde Villavicencio, muchas gracias. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta o vamos a revisar si por Facebook tenemos alguna pregunta. En especial, Pedro, el tema de las declaraciones o de los postulados que planteas, ¿es un ejercicio que recomiendas hacerlo de manera cotidiana, por escrito o de manera informal? Mira, a mí me funciona mucho hacerlo por escrito y hacerlo periódico. Entonces, por ejemplo, otra herramienta que funciona mucho es planear los días, porque ahora que perdimos los límites de la rutina, entonces planear los días funciona. Yo planeo los domingos, planeo mi semana, y no siempre cumplo lo mismo, pero yo los domingos trato de imaginarme qué se me puede complicar. ¿Dónde está puesta mi energía que no me está funcionando, mi atención? Y con base en eso hago estos postulados y pienso, si esto no resulta como quiero, voy a responder de esta forma. Y los tengo preparados para la semana, pero pueden ir cambiando durante la semana, lo pueden hacer de cualquier manera. Okay. Reinaldo Bernal desde Villavicencio nos pregunta, ¿cómo lograr identificar que aplico la inteligencia emocional? No sé si Esa es una maravillosa pregunta y te voy a decir cuál es una forma muy buena. La primera manera de darte cuenta si estás haciendo uso de esta habilidad que llamamos inteligencia emocional es, me estoy dando cuenta de lo que estoy sintiendo mientras lo estoy sintiendo, y te lo voy a poner de una forma diferente. La mejor manera de darme cuenta si estoy haciendo uso de esta habilidad es, ¿le puedo poner nombre a lo que estoy sintiendo? ¿Tengo una palabra para cómo se siente esto? Si sí, puedes estar completamente seguro de que tu inteligencia emocional está empezando o está muy presente, ¿no? Porque la conciencia es el primer paso de la inteligencia emocional. Estamos muy acostumbrados a decir, híjole, me siento bien, me siento mal, pero si separamos bien y mal, en todas las posibilidades puede haber feliz, emocionado, estático, N formas, y de la misma manera cuando las emociones son más negativas. Entonces yo te diría, fíjate si tienes una palabra para ponerle nombre a tu emoción. Y sobre todo, si tu respuesta a esa emoción está alineada a cómo te hubiera gustado que resultara ese momento. Si tú respondes a eso y dices, sí, así me hubiera gustado que hubiera salido.
respondí de la forma que me hubiera gustado, fantástico. Si dices, "Ah, me hubiera gustado no ser de esta manera", entonces aún hay oportunidad. Y siempre hay oportunidad. Ahora, Mireya Restrepo desde Villavicencio nos pregunta, interesante y práctico, ¿vale la pena, es un comentario, vale la pena reforzar con elevación de la vibración energética? Claro. No estoy seguro a qué te refieres, pero te voy a decir a qué entiendo que te refieres. Eh, Mi experiencia con el tema de la vibración energética, yo lo vivo mucho de cerca la meditación. La meditación nos lleva a estar más en calma y más en paz, con menos conflicto, con menos hormonas de estrés, y el cuerpo se siente más ligero y puede ser más elevada la vibración. Y cuando eso ocurre, nuestra conciencia está mucho más presente y tenemos más capacidad de tomar buenas decisiones, ¿no? A nivel más biológico podemos entenderlo como el sistema nervioso simpático o parasimpático, cuál nos hace más volar hacia un tema de defensa y cuál nos hace volar más hacia un tema de descanso. Ok. Aquí hay una pregunta que nos hacen por Facebook Live, nos hace Beatriz Berbelli, nos dice, mil gracias Pedro, una pregunta, ¿cómo recomiendas cancelar un pensamiento que nos viene y no es lo que quiero? ¿Cómo lo neutralizo? Mm. Eso es una maravillosa pregunta. La mejor forma de cancelar un pensamiento que no te funciona es observando, es dándole el lugar que tiene. Cuando nos peleamos con algo, le damos más fuerza. Obsérvalo, reconócelo, casi que salúdalo. Dile así, hola, te estoy viendo. Y dale una dirección diferente. Entonces, si este pensamiento fuera, no sé, si yo me peleé con alguien y me viene el pensamiento de maldito, ojalá y tuvieras, y digo, no, eso no quiero, no, pero me digo, qué malo soy, ese pensamiento se congela y sigue creciendo. Pero si yo soy compasivo conmigo y digo, sí, estoy pensando en eso, ¿no? O sea, estoy viendo que estoy pensando en esto, pero en lugar de esto, quisiera que esto ocurriera. El punto clave ahí es poderlo observar y darle el lugar que tiene al pensamiento, sin juzgarlo como bueno o malo, y encauzarlo hacia donde sí quieres que ocurra. No sé si haya hecho sentido eso. Ok. Y Celestino Romero desde Granada nos comenta, me encanta el tema especialmente porque por esta época encontramos muchas personas que refuerzan esos sentimientos de miedo con el torbellino de publicaciones que asustan en las redes sociales. Sí. Muy bien. Alcides Zamora desde Bogotá nos comenta, Pedro Irene, mil gracias, excelente tema, muy oportuno y buen desarrollo. Pedro, sería bueno otra charla para prepararnos para comportarnos adecuadamente cuando esta crisis haya cedido lo suficiente. Sí, pues lo tenemos preparado, tenemos previsto con Pedro desarrollar algunos Gracias. cursos más adelante, les estaremos informando. Excelente aporte de Alexi Millán, Alberto Ávila. Fortaleza en habilidades blandas es sinónimo de inteligencia emocional. Bien. Y sabes que eso es muy cierto porque las habilidades interpersonales son como la empatía, estas cosas tan sutiles, nos hacen ser más conscientes. Entonces, completamente de acuerdo. Muy bien. Aura Mirilla nos hizo unas preguntas o un comentario sobre la vibración y nos pregunta algo que interesante. ¿Nos podrías dar un ejemplo que te haya funcionado en tu vida? ¿Al respecto de qué? Ella fue la que nos habló de la conexión con energías, con la vibración. Espera, busco la pregunta. Elevación de la vibración energética. Ok. Pero Te voy a dar un digamos que en ejemplo. general es la aplicación de estos principios en tu vida, ¿no? Claro, voy a utilizar el mismo que puse hace rato. Nosotros pusimos un restaurante justo cuando estaba antes de ocurrir este asunto de la pandemia. Entonces, invertimos muchísimo dinero, muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo. Y cuando decidieron cerrar todos los negocios no esenciales y cerraron los restaurantes, las sensaciones que teníamos como familia era todo mi trabajo se acaba de ir a la basura, mi estabilidad económica desapareció
cuándo va a abrir la economía, uno nunca sabe. Y lo único que sentíamos era miedo. Y durante 2 semanas, ¿no? Y te lo digo con toda honestidad porque en ningún momento yo soy inmune a nada de esto, pero durante 2 semanas estuve con la cabeza abajo de la almohada pensando en cómo salir y cómo salir y cómo salir y cómo salir. Y no fue hasta que me di cuenta de que le estaba dando toda mi energía a querer que la situación fuera diferente, porque no me estaba gustando que eso estuviera ocurriendo. En el momento en el que yo tuve la madurez de decir, ok, esto está ocurriendo, el coronavirus existe, la economía está parada, la ciudad cerró los negocios, así es, punto. Y me pude reconciliar con la realidad y pude dejar de estar buscando en Twitter y en Google y cuándo pronostican proyecciones de Boston Consulting Group, cuándo va a abrir la economía. Y dije, no sé, no tengo certeza. ¿Qué es lo que sí tengo? Control sobre mi atención y sobre mis acciones. ¿Dónde voy a ponerle mi atención? Y entonces empezamos a buscar acciones que pudieran beneficiarnos dentro de lo que era posible. Y estoy haciendo alusión a la herramienta 1 y la herramienta 2. Habiendo hecho todo esto, que es lo más complejo, hasta la fecha yo me siento y pongo al restaurante enfrente de mí y regreso mi atención y utilizo esa energía en hacer acciones que nos funcionen mejor. Ese es yo creo que el ejemplo más fresco que te puedo dar. Podría yo interpretar que en este caso, durante unos días en casa de herrero, asadón de palo, pero finalmente lo convertiste Pero en utilizar tus absoluto. herramientas. Perfecto. Mira, Alberto Ávila, desde Villavicencio, un colega médico, me hace la observación que lo anterior fue una pregunta. ¿Fortaleza en habilidades blandas es sinónimo de inteligencia emocional? Ok, gracias. No creo que sea sinónimo, porque yo puedo tener mucha empatía, pero no puedo o sea, no obligatoriamente tengo la habilidad de modular mi respuesta. Sin embargo, tener fortaleza en habilidades blandas es la mitad del terreno ganado, porque ya estamos más sensibles a lo que sentimos nosotros y a lo que siente el de enfrente. Perfecto. A través de Facebook, Franci Guayacán, una querida bacterióloga amiga, nos pregunta, ¿cómo manejar la pérdida de sueño? Que es tal vez una de las situaciones más frecuentes hoy en día, la alteración del ciclo circadiano. Sí. Yo te diría, de lo que yo he observado, es que rara vez tiene que ver con el sueño y más con el nivel de estrés que generamos durante el día. Y una gran cantidad de este estrés se produce por pensamientos de los cuales no estoy consciente. Entonces, yo respondería eso de dos maneras. La primera sería dándome cuenta de qué me está estresando, qué me está pesando y cómo puedo, herramienta número 3, recuperar mi atención de eso y direccionarla a algo que sí me sea de utilidad, ¿no? Teniendo conciencia de qué me está generando hormonas de estrés en exceso. Y dos, esto, el teléfono. ¿Qué tanto estoy con el ojo clavado ahí y qué tanto está interrumpiendo mi ritual sagrado del sueño que le empieza a dar pie a mi ciclo circadiano de una forma sana, ¿no? El teléfono es un asesino del sueño, pero cuando no estamos estresados, pues como que podemos lidiar con eso, pero cuando estamos tan estresados, una noticia antes de dormir nos empieza Está aquí en Zoom. Nos pregunta desde Costa Rica, un tip para no confundir creencias limitantes con pensamientos irracionales. un tip para no confundir creencias limitantes con pensamientos irracionales. Uy, qué buena pregunta. Ok. Repito, lo más básico sería darte cuenta, es el equivalente de inteligencia emocional, pero más como inteligencia racional.
si yo me puedo dar cuenta de lo que estoy pensando, al momento en el que lo pienso, ¿no? Este fenómeno de metacognición, de observar al observador, entonces puedo darme cuenta, ¿esto que estoy pensando tiene sentido o no? Pero todo consiste en darme cuenta de lo que estoy pensando mientras lo pienso, de estar presente y poder evaluar. Y creencias limitantes, yo te podría decir que nacen a partir de pensamientos. Entonces, observar tus pensamientos, aunque sean irracionales, te puede dar una muy buena idea de por dónde van tus creencias limitantes, porque los pensamientos no ocurren así como del aire, ocurren con base en tus experiencias anteriores y con base en tus pensamientos anteriores. Yo creo ya que van un poquito de la mano. Okay. Desde Cartagena, María Fernanda Bello, mi hermanita pregunta, gracias Pedro, cuando tienes varias situaciones a la vez, ¿recomiendas que se prioricen o a medida que se presentan les aplicamos este proceso? Yo definitivamente agarraría, a mí me encantan las listas, y yo haría una lista de qué es lo más importante y empezaría con las más relevantes. Ahora sí que, ¿cuál amenaza mi supervivencia? ¿Qué es lo más básico? ¿Qué es lo que no me deja dormir? Preguntarme, si yo solucionara una de estas, ¿cuál sería la más importante? Y poder priorizarlas de esa forma. Sin embargo, puedes usarlas. O sea, una vez que, estos son más principios que recetas, ¿no? Una vez que el principio está adoptado, puedes utilizarlo simultáneamente a cualquier situación. Pero para empezar, yo priorizaría cuál sería la que más paz me brindaría. Ok. Gladys Laguna desde Villavicencio nos comenta, reprogramar nuestra mente en positivo ayudaría mucho para no dejarnos afectar emocionalmente. ¿Qué nos podrías decir sobre esto? Que tienes toda la razón. Completamente. Para que, como seres humanos, para poder negar algo, tenemos que crearlo para luego destruirlo. Es como te digo, no te imagines a un elefante rosa. Tienes que imaginarte el elefante rosa para después pintarlo de amarillo. Pues es la misma cosa. El pensamiento negativo funciona así. Hay que crear algo para luego catalogarlo como negativo. Es mucho más sencillo pensarlo en positivo desde el momento uno y darle dirección. Ok, gracias. Raúl Cardona, bueno, Raúl Armando, efectivamente esta transmisión se está haciendo por Facebook Live. Una vez termine, a los pocos minutos queda ahí colgado el video y lo puedes estudiar completo para los que no pudieron ingresar a tiempo. Ángela Buitrago desde Canadá nos pregunta, ¿cómo ayudar a desarrollar inteligencia emocional en los niños? Ay, qué maravilla. Hola, Ángela. Lo más, dándoles lenguaje de emociones, ayudándoles a poder identificar cómo se llama lo que sienten y que tienen permiso de expresarlo. Para los niños es el poder nombrar lo que sienten, es una herramienta maravillosa porque ellos se desconfunden, te lo pueden comunicar y se sienten más seguros pudiendo decir, me pasa esto. Yo haría eso como paso número uno. Muy bien. Nos pregunta Alejandro, decimos que la cuarentena al estar en casa nos trae más tareas, más trabajos. ¿Es verdad o es la mente al no tener un horario fijo? Mira, yo no te diría que es todo un poco. ¿No? Y hay un artículo muy bueno, que con mucho gusto te comparto, de esta tendencia a ser hiperproductivo en cuarentena. Y un poco es este fenómeno de querer compensar el estar encerrados en casa, ¿no? Este miedo a no ser productivos, a no estar trabajando. Es un poco los dos. Se están perdiendo o se perdieron los límites de la rutina totalmente. Pero aparte, hay una tendencia de ser hiperproductivos para no sentirnos que estamos de flojos en casa. Sí, sí, eso puede afectar. Bien, Arnulfo Aguirre, un médico de Villavicencio, nos pregunta, en la tarea de fijar la atención a una situación estresante, ¿es fácil? Lo que no es fácil es el plan de apoyo no sé, no le entendí el tema si es en ancestros o lo que mencionaste de la red de apoyo.
él dice que eso fue lo que no entendió o lo que no le es fácil. Sí, lo que no es fácil entender si es un tema con ancestros, o sea, Ok. tiene que ver A lo con... que me refería a eso es, en estos, cuando uno conecta con lo que está estresando, con lo que le estresa, sintoniza con ese estrés, ¿no? Entonces nos envolvemos en ese estado emocional. Cuando separamos, ¿no? El paso 2, entonces tenemos más distancia y nos permite un poco más de visión. El paso 3, conectar con una fuente de poder, tiene como propósito regresarnos a estar alineados con algo que nos genere emociones positivas y fortaleza. Los ejemplos que di son como muy generales y holísticos, pero esas fuentes de poder yo me refiero, hay gente que conectándose a Dios o rezando, se sienten muy soportados, muy conectados, ¿no? Hay gente que su fe está puesta en el universo más cuántico. Hay No, gente que, yo por ejemplo, mi familia es de inmigrantes, tras inmigrantes, tras inmigrantes, y yo tengo una conexión muy, muy fuerte con el camino que ha recorrido mi familia desde el Líbano hasta Canadá hoy en día. Entonces, para mí pensar en esa fortaleza que ellos han tenido que tener, me da una sensación de solidez. Lo que sea que a ti te dé una sensación de solidez y de positividad. ok, perfecto. Alberto nos pregunta, ¿los países con estaciones bien diferenciadas o que se han enfrentado históricamente a problemas serios como sociedad, fortalecen o sacan nuestra inteligencia emocional? Tal vez más que los países tropicales. Te voy a decir que, mira, te puedo contestar esto de bastante largo. Creo que sí y no. Las estaciones bien diferenciadas, por ejemplo, como Canadá, eh, cuando las vivimos sin el cuidado suficiente, nos pueden llevar abajo. El invierno acá, por ejemplo, si no cuidamos nuestra alimentación y tenemos suficiente vitamina D, eh, existe un padecimiento que en inglés se llama SAD, es Seasonal Affective Disorder, es desorden afectivo estacional, que se da por la falta de luz solar. Eso no conduce a una buena inteligencia emocional o a un buen balance emocional por sí mismo. Sin embargo, como en general ocurre, enfrentarnos a escenarios complejos, cuando los tomamos de frente y podemos crecer de ellos, usualmente salimos mejor que lo que entramos. Y entonces, en esa perspectiva, sí puede conducir a desarrollar más inteligencia emocional, pero depende de cómo lo tomes, ¿no? En automático, sí, por sí solo, el clima no te da inteligencia emocional. La forma como se adapta. Bueno, antes de cerrar y agradeciéndote mucho el tiempo y abrir tu conocimiento y tu experiencia, quiero darle la palabra a la R de AIR, a Emma Isabel Rodríguez, mi socia, que quiere saludarte personalmente. Emma Isabel, Claro. adelante, por favor. Hola Pedro y Hola. asistentes. Muchísimas gracias por la ponencia, por tan clara expresión y exposición y traerlo a la cotidianidad y que Gracias. sean herramientas para poder mirar el futuro de una manera diferente y abordarlo con todos los retos y el dinamismo que trae. Mil gracias por tu tiempo, mil gracias por la disposición. Ángela, muchísimas gracias por el contacto. Un abrazo muy grande y esperamos Muchísimas seguir gracias. teniendo contacto y poder ampliar este tema. Muchas gracias, Emma. Para mí es un placer, te lo agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias. Entonces, Alejandro, tienes la palabra con una imagen final. Y por lo pronto, especial agradecimiento, Pedro, a FIF. Nos conocimos hace poco, pero fue como si nos conocieras hace mucho tiempo. Y a todos los asistentes, tanto por la sala de Zoom como por Facebook, gracias por estar ahí, por compartir. Este es un sencillo reconocimiento, Pedro, a tu participación hoy en nuestras pausas activas. Ya te Muchísimas reenviaremos gracias. Se los por vía agradezco de corazón. electrónica. Gracias, muchas gracias. Bueno, a todos muchas gracias. Un par de anuncios. Por favor, visítenos en nuestra página web, en nuestro sitio de Facebook. Y en los próximos días estaremos haciendo unos ajustes a las pausas activas. Tal vez vamos a disminuir la frecuencia para dar la oportunidad de que estemos más conectados.
E igualmente en los próximos días estaremos lanzando una serie de cursos virtuales para que también se vinculen y participen en estas oportunidades de formación. Pedro, muchas gracias. Éxitos y bendiciones. Muchas Saludos a todos. gracias. Hasta luego. Y recuerden, si no es necesario salir, manténganse en casa.